Vamos a estudiar la relación entre campo y potencial gravitatorio. Bien, supongamos que una partícula de masa m se traslada desde un punto A, por ejemplo este, hasta un punto B, en el seno de un campo gravitatorio uniforme que va a venir representado por estos vectores, ¿vale? El campo gravitatorio uniforme G. Entonces es uniforme, por eso todos los vectores tienen la misma mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, porque es un campo uniforme. Entonces, como hemos dicho, supongamos que vamos desde A hasta B en el interior de este campo uniforme, ¿vale? Y ese campo uniforme lo estamos representando, como hemos dicho, por unos vectores de igual módulo, dirección y sentido, porque es uniforme. Bien, la variación experimentada en su potencial se puede expresar como V sub B menos V sub A, es decir, el potencial en B menos el potencial en A, el potencial en B menos el potencial en A, va a ser igual a incremento de V. Y eso va a ser igual al incremento de la energía potencial partido por la masa. Acabamos de ver que el potencial se obtenía como la energía potencial partido por la masa. Como la energía potencial partido por la masa. Y eso es igual al menos trabajo desde A hasta B partido por la masa. Y eso lo podemos sustituir como sabemos que el trabajo desde A hasta B es igual a F por diferencial R, partido por la masa. Es decir, este signo menos viene aquí y el trabajo desde A hasta B sabemos nosotros que es la integral entre A y B de F por diferencial R partido por la masa. Es igual a menos la integral entre A y B, y ahora F partido por M, F partido por M es G. Entonces, donde pone F partido por M, ponemos G y podemos sustituir. Entonces me quedaría menos la integral entre A y B de G por diferencial R. Como la G es constante, puede salir fuera de la integral. Sale fuera de la integral y me quedaría menos G por incremento de R. Vamos a dar un poco de tiempo para repasar mentalmente todo este proceso, para repasar mentalmente todo el proceso desde calcular V sub B menos V sub A hasta llegar a este resultado. Es decir, que vamos a calcular, vamos a repetir de nuevo el proceso por si queda alguna duda. Este es un campo uniforme, como hemos dicho. El hecho de que sea un campo uniforme, nosotros lo vamos a representar por una serie de valores del vector de igual módulo, igual dirección y el mismo sentido. Y nosotros vamos a ir desde el punto A hasta el punto B. Estamos especialmente interesados en calcular V sub A menos V sub B. Perdón, V sub B menos V sub A. ¿Quién es V sub B menos V sub A? Pues incremento de V, lo que ha cambiado ¿quién? El potencial. ¿Y esto cómo se hace? Pues sabemos que el potencial es la energía potencial partida por la masa. El incremento de energía potencial sabemos que al ser un campo conservativo me quedaría menos, trabajo es igual a menos incremento de energía potencial, o al revés, incremento de energía potencial es menos el trabajo desde A hasta B, ¿vale? Partido por la masa. El trabajo desde A hasta B se puede escribir como la integral entre A y B de F por diferencial R, y la masa, como es constante, entra dentro. Pero la fuerza partida por la masa tiene el campo G. La fuerza partida por la masa tiene el campo G. Entonces me quedaría menos la integral entre A y B de G por diferencial R. Y la G es constante, sale fuera, me queda menos G por incremento de R. Es decir, me queda la diferencia potencial V sub B menos V sub A se puede expresar como menos G por incremento de R. Bien, entonces hemos visto una relación entre V sub B, la diferencia potencial, y G e incremento de R. Bien, en la expresión anterior
hemos podido extraer el vector campo del interior de la integral por ser un campo constante. Es decir, que como esto es constante, lo hemos sacado fuera. Hemos jugado en varias ocasiones con el hecho de que podemos entrar y sacar cosas dentro del símbolo de la integral siempre y cuando sean constantes. Bien, también podemos expresar la variación experimentada en el potencial como incremento de V menos G por incremento de R. Y ahora, ¿quién sería este? Pues sería módulo de 1, o sea, el signo menos lo dejamos, me quedaría módulo de 1, que es G, por módulo de otro, que es incremento de R, por coseno del ángulo que forma, que es phi. Este ángulo phi, este ángulo phi que forma, pues cuando calculemos su producto escalar me quedará módulo de 1, módulo de G, por incremento de R, por coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Bien, de esta expresión que hemos obtenido aquí, podemos deducir la siguiente cosa. Primero, el vector campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes. El vector campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes. Vamos a ver. Supongamos que hacemos este producto escalar. Bueno, vamos a ver. Si G es positivo, esto es positivo como hemos visto porque es un módulo, esto es positivo como un módulo, y supongamos que coseno de tita vale 0, porque hemos dicho que nos vamos a mover en este sentido, pues entonces me quedaría que la variación o incremento de V es negativa, ¿vale? Porque tenemos aquí un signo, G es positivo, incremento de R es positivo, y esta parte de aquí es positiva. Es decir, el vector campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes. Además, lo hemos visto justo en la pregunta anterior. Segundo, si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo gravitatorio en esa misma dirección es igual a 0. ¿Esto qué significa? Pues también lo hemos visto en la pregunta anterior. Supongamos que el potencial permanece constante en una dirección. Es decir, hay un pequeño trozo donde habría una superficie equipotencial. Entonces, la componente del vector campo gravitatorio en esa misma dirección tiene que ser 0, porque si no fuese 0, la componente del campo gravitatorio, cuando yo me muevo de un punto a otro, habría un trabajo y entonces ya no sería una superficie equipotencial. Entonces, ya hemos visto que cuando, en el ejercicio anterior, que cuando nos movemos en potenciales constantes, el trabajo tiene que valer 0, y para que el trabajo valga 0 es necesario que no haya componente del vector campo en esa dirección donde el potencial es constante. No puede ser. Es decir, lo acabamos de ver en la pregunta anterior. Es decir, cuando hacíamos estas consideraciones, pues veíamos que no podía haber componente paralela a las líneas en las que el potencial era constante. Por tanto, si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo gravitatorio en esa misma dirección es igual a 0. No puede haber componente del vector campo en esa dirección, porque eso implicaría que habría trabajo. ¿Vale? Tercero, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales, como ya hemos visto, ya que la diferencia de potencial entre dos puntos de una superficie equipotencial es igual a 0. Y, por tanto, de todo esto se deduce también que se cumple la cuarta propiedad, que las superficies equipotenciales no se pueden cortar. Porque si lo hicieran, en el punto de corte habría dos valores distintos del campo gravitatorio, cada uno de ellos perpendicular a cada una de las superficies. Entonces, resumiendo rápidamente las propiedades, diríamos que el vector campo tiene sentido de los potenciales decrecientes, como hemos visto anteriormente, y como podemos deducir de aquí, por el criterio de signo, ¿de acuerdo? Si G coincide con incremento de R, tiene la misma dirección en el sentido que el incremento de R, entonces este producto escalar, esto sería positivo,
coseno de 0 valdría 1, quedaría positivo, 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 y esto quedaría signo negativo, es decir, que el incremento de v sería negativo, es decir, que G y R, que G tiene sentido contrario a incremento de v. Es decir, que el vector campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes. Vamos a ver. Supongamos un movimiento G y que G e incremento de R tienen la misma dirección y sentido. Entonces este producto escalar sería módulo de este por módulo de este. Esto sería positivo, positivo, coseno de un ángulo positivo, coseno de 0. Entonces, todo esto sería positivo y esto sería menos. Luego, ¿qué me está diciendo? Que G tiene aquel sentido que hace que el potencial sea negativo, es decir, tiene sentido de los potenciales decrecientes. Si el potencial permanece constante, es decir, si incremento de v vale 0, perdón, si el potencial permanece constante, entonces incremento de v vale 0. Y si incremento de v, para que esto valga 0, hace falta que G sea perpendicular a incremento de R. Es decir, que en aquellos trozos o aquellas regiones del espacio donde la v sea constante, recordemos la v constante, pero que la v sea constante, ¿qué significa? Que la v sea constante significa que incremento de v vale 0. Entonces, que la v sea constante significa que incremento de v vale 0, y para que incremento de v vale 0 significa, siendo esto un producto escalar, que G tiene que ser perpendicular aquí a R, a incremento de R. Es decir, que no puede tener componentes paralelas a R, tienen que ser perpendiculares. Es decir, que la componente del vector campo gravitatorio en esa dirección de incremento de R no hay componente paralela, es perpendicular. Esto lo hemos visto de todas maneras en la pregunta anterior. Tercera, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales, como hemos deducido aquí, ya que la diferencia potencial entre los puntos es igual a 0. Y cuarto, las superficies equipotenciales no se pueden cortar, porque si lo hicieran, en cada punto de corte habría dos vectores del campo, y eso es imposible. Bien, vamos ahora a pasar al estudio del campo y potencial gravitatorio de una distribución de masas puntuales. Es decir, todo lo que hemos visto nosotros hasta ahora lo hemos hecho para un par de partículas con cierta masa, partícula 1 y partícula 2. Pero ¿qué ocurre si en vez de un par de partículas nosotros tenemos un conjunto de n partículas? No 2, sino n partículas, siendo n indeterminado, 100, 2000, 1 millón, 4, 7. Entonces vamos a extender nuestro resultado y vamos a estudiar el caso de campo y potencial gravitatorio para una distribución de masas puntuales, es decir, no solo dos partículas, sino muchas más. Bien, si tenemos una distribución de masas puntuales, cada una de las masas crea un campo individual en el punto considerado. El campo resultante en ese punto será la suma vectorial de los campos individuales, es decir, principio de superposición o independencia de la fuerza. Dicho de otra manera, y es que si tenemos muchas partículas, el campo y el potencial en un punto va a depender de la suma de cada uno de los campos y potenciales creados por cada una de las partículas. En esto se fundamenta el principio de superposición. ¿Y qué es lo que dice? El principio de superposición lo que me dice es que tengo que coger todas las masas y calcular todos los campos y sumarlos, y calcular también todos los potenciales y sumarlos. Es decir, se cumple el principio de superposición. En un punto del espacio tengo que sumar cada una de las contribuciones que me ejercen cada una de las partículas. Entonces, si tenemos varias masas de valores m1, m2, m3, m-n, la fuerza resultante sobre una masa m minúscula, situada en un punto P, será F igual a F1 más F2 más F3 más indefinidamente así, más F-n. ¿Y esto cómo se puede escribir? Pues como sabemos ya, sumatorio desde igual a 1 hasta n de F sub i, la suma de todas las fuerzas desde la partícula 1 hasta la partícula n. ¿Y el campo G quién será? Pues será G, el campo G será igual a G sub 1 más G sub 2 más G sub 3 más punto suspensivo G sub n, sumatorio desde igual hasta 1 hasta n de G sub i. El potencial V
debido a un sistema discreto. Esto se llama un sistema discreto, es decir, n partículas independientes, m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub n, en un punto genérico P es igual a la suma algebraica, incluido el signo. Cuando hablamos de suma algebraica queremos decir con su correspondiente signo, positivo o negativo, el que sea, de los potenciales V sub I debido a cada una de las masas del sistema actuando sobre P. Es decir, en resumidas cuentas, que cuando tengo n partículas tendré que considerar que cada partícula me crea un campo y sumar los efectos de cada una de las partículas. Aquí para la fuerza tendré n partículas, para el campo tendré G sub n y para el potencial tendré también que hacer esta suma, es decir, tendré que sumar las contribuciones aisladas de cada una de las partículas independientemente. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo donde se aplica, un ejemplo concreto donde se aplica el principio de superposición. Supongamos tres masas, cada una de 2 kilogramos cada una de ellas, es decir, tres masas iguales, colocadas en los vértices de un triángulo equilátero. Esto es importante, un dato importante, un triángulo equilátero. Cada lado vale 0,1 metro y nos piden que calculemos lo siguiente. Primero, el campo y el potencial gravitatorio, que por acción exclusiva de estas masas, o sea, solo de estas tres masas, nos olvidamos del resto del universo, se crean en el punto de corte de las tres alturas de dicho triángulo. Es decir, aquí tengo una masa M1, una masa M2, una masa M3, todas tienen el mismo valor, que son 2 kilogramos, y me van a pedir una serie de datos en el punto de corte de cada una de las alturas. Es decir, se cortarán en este punto, en el baricentro, y tendré que calcular una serie de datos aquí, en el centro. ¿Vale? Muy bien. Las masas son iguales y estamos en un triángulo equilátero, que nosotros sabemos que en un triángulo equilátero los tres lados son iguales y además estos tres ángulos son de 60 grados, lo cual nos va a simplificar la resolución del problema. Y cada uno de estos lados va a ser L. Cada uno de estos lados va a ser L. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos, nota, es imprescindible la confección de esquema de diagrama de efectos. Claro, no podemos resolver este tipo de ejercicio si no tenemos hecha una buena representación gráfica de mi sistema. Es decir, que hay que hacer dibujos y esquemas apropiados. Bueno, del enunciado del problema extraemos los siguientes datos, que M1 igual a M2, M3 igual a 2 kilogramos y el lado L es 0,1. Nosotros por regla general vamos a trabajar primero con literales, es decir, con letras, y no vamos a sustituir por números hasta el final del ejercicio. Bueno, pues esta es mi situación que yo tengo que resolver. Este es mi eje de las X, este es mi eje de las Y, las tres masas aquí, M1, M2, M3, los tres lados aquí. Evidentemente aquí se forman 60 grados, 60 grados y 60 grados, y tengo que calcular una serie de datos en este punto. Bueno, si nos fijamos, aquí se me van a formar otros triángulos, rectángulos, donde R1 el vector que va desde este punto hasta este otro, R2 es este otro vector, el que va desde este punto a este otro, R3 es este. Bueno, por consideraciones de simetría, vamos a ver que R1, R2 y R3 en módulo van a valer exactamente iguales, claro, si es que todo es simétrico, los lados, los ángulos y todo. Es decir, que una vez que yo calcule el módulo de R1, pues va a ser en módulo igual que aquí, que R2 igual que R3, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas maneras lo vamos a calcular y lo vamos a ver. Vamos a definir unos vectores unitarios U1, otro vector unitario U2 y otro vector unitario U3. U1 va a tener el mismo módulo, la misma dirección que R1, pero va a ser unitario. Es decir, ¿cómo calcularé U1? Como R1 partido por su módulo, por el módulo de R1. Dicho de otra manera, que mus1 va a ser R1 partido por el módulo de R1. ¿Quién va a ser mus2? Pues R2 partido por el módulo de U2 y mus3 R3 partido el módulo de R3. Bien. Bueno, el punto de corte de las tres alturas del triángulo se denomina baricentro. Vamos a representarlo por la letra B.
en dicho punto hemos de calcular el campo gravitatorio creado por las tres masas, aplicando el principio de superposición. Bien, es decir, tendré que calcular el que me crea M1 aquí en B, el que me crea M2 aquí en B y el que me crea M3 también en B. Para calcular este campo utilizaremos la expresión vectorial de la intensidad de campo gravitatorio, es decir, esta de aquí, G igual a menos G, M, R cuadrado más R. No confundirlo con la fuerza. Para poner la fuerza gravitatoria me harían falta dos masas, pero yo estoy calculando el campo, y el campo es menos G, M, partido de R cuadrado más R. No hay dos masas, ¿eh? Para el campo G no hay dos masas, es en la fuerza, como nosotros sabemos de la ley de gravitación universal de Newton, es donde aparecen las dos masas. Además lo dice así el enunciado, es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero aquí yo estoy calculando G, es decir, no tengo que poner las dos masas, ¿vale? Insistimos sobre esto para que no haya errores. Muy bien. Bueno, pues el campo total, según el principio de superposición, G será igual a G1 más G2 más G3. Es decir, el campo creado aquí en este punto sería el campo creado por G1, ¿vale? Más el campo creado por G2 más el campo creado por G3. Bien. Y este sería menos G, fijémonos que esta R va a ser la misma para R1, para R2, para R3, en módulo. R1 es la misma que R2 que R3, es decir, que lo único que va a cambiar es el mu R1, mu R2 y mu R3. Dicho de otra manera, si yo desarrollo aquí, G sería menos G M1, pero como M1 es la misma que M2 que M3, no escribo subíndice, solo pongo M. Aquí tendría que poner yo R1 al cuadrado, pero como R1 es el mismo que R2 que R3, tampoco lo pongo, entonces me quedaría menos G M partido de R cuadrado mu R1. Este sí es distinto, entonces por eso lo pongo. Entonces repito, aquí me quedaría, si sumo las tres partículas, el campo creado por G1 me quedaría menos G M1 R1 al cuadrado mu R1, pero M1 es el mismo que M2 y a su vez es el mismo que M3, entonces no escribo M1, M2, M3, escribo simplemente M. Y R1, que es este, es el mismo que R2, que R3, entonces lo único que va a cambiar es que va a aparecer aquí en su índice un mu R1, un mu R2 y un mu R3, es decir, que aquí cuando yo sume y saque factor común me va a quedar menos G M partido de R cuadrado mu1 más mu2 más mu3. ¿Y cómo se calcula mus1? Bueno, pues eso ya es un problema de trigonometría. Mus1 es R1 vector partido por módulo de R1. ¿Y quién es R1? Pues lo vamos a ver. El vector que va desde aquí hasta aquí. ¿Y qué componente tiene este vector? Pues sería L partido por 2. L partido por 2. ¿Y más quién? Más este otro trozo. ¿Vale? Entonces, este me quedaría, si yo desarrollo, me queda evidentemente que mus1 es R1 partido por R1, y si yo me fijo aquí en los ángulos, un cateto, que este cateto de aquí, ¿quién es igual? A un vector por el coseno del ángulo comprendido, a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido, y más la hipotenusa por el seno del ángulo J, ¿vale? Es decir, me queda coseno de 30 grados y más seno de 30 grados J, es decir, raíz de 3 partido por 2 y más 0,5 J. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula R1? Pues R1 va a ser este trozo más este. ¿Y este trozo quién es? Pues R1, un cateto, este cateto de aquí, es igual a la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? R1. Por el coseno del ángulo comprendido. ¿Qué ángulo se forma aquí? Coseno de 30 grados. ¿Y este otro cateto quién es? Este otro cateto es R1 por seno de 30 grados. Sustituyendo me queda esta expresión. Raíz de 3 partido por 2 y más 0,5 J. Análogamente, mus2 va a ser exactamente igual, pero
hay una componente hacia dónde, hacia la izquierda, hay una componente hacia la izquierda y va a cambiar, que en vez de ser más raíz de 3 partidos por 2i, como era este, que de aquí hasta aquí, que es más raíz de 3 partidos por 2, va a ser menos raíz de 3 partidos por 2, porque vamos a venir de aquí hasta aquí. Entonces es exactamente igual, pero con este símbolo cambiado, menos raíz de 3 partidos por 2i, ¿vale? ¿Y quién va a ser mu sus 3? Pues mu sus 3 es más fácil de calcular de todo, porque mu sus 3 está dirigido hacia donde es unitario y está dirigido hacia abajo, es decir, que va a ser menos j. Entonces, sustituyendo, que la única dificultad es calcular mu sus 1, mu sus 2, mu sus 3, ¿vale? Sustituyendo, me quedaría que g menos g mr cuadrado, mu sus 1 más mu sus 2 más mu sus 3, sustituyo aquí y veo que el raíz de 3 partido por 2i se me va a ir con quién, con el menos raíz de 3 partido por 2i, y 0,5j más 0,5j menos j va a ser 0, es decir, que todo el campo vale 0. Evidente, porque aquí hay una componente g sub 1 y aquí hay una componente g sub 2 y g sub 3 que son como iguales en módulo, y de la composición de estos tres se observa que por consideración de simetría el campo G tiene que valer 0. Bueno, G, M, esto podemos haberlo visto por consideraciones de simetría, pero es evidente, G y M y R cuadrado puede salir factor común, porque M sub 1 igual a M sub 2 igual a M sub 3, R sub 1 es lo mismo, y cuando yo sumo estos vectores, pues me queda que se anulan, ¿vale? Bien, y vamos a ver entonces ahora qué es lo que queda para calcular el potencial. Entonces, análogamente, el potencial creado por las tres masas aquí es la suma algebraica de los potenciales creados por cada masa en dicho punto. Es decir, acabamos de calcular el valor de G aquí, que vale 0, y voy a calcular el G, la he calculado así con esta fórmula, el sumatorio de cada uno de las G, y ahora voy a calcular el potencial aquí, y el potencial aquí será el potencial creado por el 1 más el potencial creado por el 2 más el potencial creado por el 3. Bien, es decir, que análogamente el potencial creado es la suma de los potenciales creados, es decir, el principio de superposición. Para resolver este apartado necesitamos conocer cuánto vale el valor de R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Bueno, evidentemente R sub 1, R sub 2 y R sub 3 van a valer lo mismo. Es decir, por simetría se podría deducir que las distancias de las masas al baricentro son iguales, pero vamos a realizar el cálculo. Bien, ¿quién es R sub 1? Pues R sub 1 es este trozo de aquí. ¿Y este trozo de aquí quién es? Ese trozo de ahí es la hipotenusa. Es decir, esta hipotenusa se va a poder expresar un cateto, como L partido por 2, es igual a la hipotenusa R sub 1 por el coseno del ángulo comprendido, es decir, que R sub 1, vamos a verlo así. Este es el cateto, un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido. Si despejamos me quedaría esto, que R sub 1 es L partido por 2 partido coseno de 30, es decir, L partido raíz de 3, o lo que es lo mismo, L raíz de 3 partido por 3. Bien, esto es un problema que no tiene mayor dificultad, que es simple de consideraciones geométricas, de trigonometría, de saber la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo, que nosotros ya lo sabemos, y que emplazamos al alumno para que cojan bolígrafo y papel y demuestre esta relación, que es evidente. Bueno, para R sub 2 evidentemente debe ser la misma, porque esta R sub 2 es la misma, pero o sea, podemos bien demostrar que es la misma por consideraciones de simetría, o hacerlo aquí y observamos que sale exactamente el mismo resultado. Y vamos a ver quién sería R sub 3. Pues R sub 3 tiene que ser el mismo valor que yo he obtenido, pero bueno, si alguien quiere entretenerse en hacerlo, R sub 3 sería esta altura H, toda la altura H, menos esta distancia D, y esta altura H menos esta distancia D sería L. Aquí se me forma, fijémonos, otro cateto, otro triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es ¿cuánto? L, y este ángulo es 60. Luego este cateto de aquí es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, es decir, que la H es L por seno de 60. Esta H de aquí es L por seno de 60.
¿Y quién es D? Pues D sabemos nosotros que es L partido por 2 tangente de 30. Operando me sale este resultado, que como nosotros sabíamos tiene que ser el mismo, y efectivamente así es. También dejamos a este para que el alumno lo demuestre. Bien, teniendo en cuenta la igualdad de las masas y de las distancias, es decir, que V sub B va a ser V sub 1 más V sub 2 más V sub 3 es igual a menos G M partido de R sub 1 menos G M partido de R sub 2 menos G partido de M R sub 3, y R sub 1, R sub 2 y R sub 3 son las mismas, que lo acabamos de mostrar, las masas son las mismas, entonces me queda menos 3 G M partido por R. Y aquí ya lo único que hay que hacer es sustituir G por su valor, 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa por su valor, que es 2 kilogramos, y la R por su valor, que es L raíz de 3 partido por 3. Hacemos estas cuentas, simplificamos y obtenemos la expresión del potencial en B, haciendo uso del principio de superposición, ¿vale? Muy bien, entonces hemos calculado ya la G, que la calculamos aquí, haciendo uso del principio de superposición. Hemos calculado la V sub B, sumando todos los potenciales, y tan solo queda hacer ahora unas aclaraciones. El campo gravitatorio es conservativo, por tanto el trabajo realizado por el campo para trasladar un cuerpo de un punto a otro se puede expresar mediante el producto de la masa por la diferencia de potencial, como ya hemos visto. En este caso, uno de los puntos es el infinito, en el que, como sabes, se sitúa el origen de potenciales gravitatorios. Entonces, el trabajo para llevar una carga desde A hasta B es mv sub A menos v sub B. En este caso concreto, la situación inicial es la del infinito, porque me lo dice el enunciado del problema. Me quedaría mv sub A menos v sub B. Sustituyendo, pues me queda que el trabajo para llevar desde el infinito hasta el punto B sería mv infinito menos v sub B. La v de infinito hemos dicho por convenio que vale 0, entonces me quedaría m menos v sub B, y sustituyo aquí y me queda esta cuenta, me queda este resultado. Es decir, se obtiene un valor positivo del trabajo, lo que indica que la transacción de la masa sería espontánea. Como el trabajo es positivo, el proceso se realiza espontáneamente. Un trabajo realizado por fuerza conservativa positiva significa que el proceso es espontáneo. Es espontáneo. Muy bien. Pues con esto quedaría concluido este ejercicio, y ahora comenzaríamos con el campo gravitatorio terrestre, con satélites, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.